Ojalá que estén bien, ojalá que les vaya también mal. Es que alguno quiere estar mal porque ya se cansa de estar bien todo el tiempo, ¿no? Entonces yo siempre, de vez en cuando, me quiero estar bien y quiero estar mal. Y destruyo mi vida, ¿no? Bajo a los infiernos de cuando en cuando. El romanticismo de España es un movimiento literario que también ha sido llamado como romanticismo tardío. Algunos le llaman posromanticismo o también le han llamado como epílogo del romanticismo. Se ha llamado de estas formas porque lo que es del romanticismo español es la parte final del movimiento romántico alrededor de todo el mundo. Porque ya en el contexto cultural y literario, Europa y hasta incluso España ha llegado a lo que es el realismo. O sea, ya están en el movimiento realista, pero España también a la par está entrando recién al romanticismo. ¿Está claro, no? Ahora, este romanticismo español tiene como contexto lo que es la invasión napoleónica. Por lo tanto, Francia está viviendo los acontecimientos de la invasión hacia España y España tiene que resistir, ¿no? Tiene que al menos soportar esta intromisión de Napoleón Bonaparte en territorio español. Dentro de lo que es el romanticismo de España, entre sus representantes, nosotros sabemos que está este poeta. ¿Quién es? Claro, es sencillísimo, esto ya sabes. El máximo representante es Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer. Su nombre verdadero era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. El apellido de Bécquer es un apellido paterno. Su padre era de apellido Domínguez Bécquer. Así que su padre utilizaba más ese apellido, ¿no? Él firmaba más como Bécquer, no firmaba ni siquiera como Domínguez. Él, al igual que el padre, empieza a firmar de la misma forma. Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer está considerado o ha recibido los calificativos, claro, se le ha llamado como el cisne de Andalucía. Él es el cisne de Andalucía. Cisne por la poesía, ¿no? Aunque algunos le han llamado como el huésped de las tinieblas. El huésped de las tinieblas. ¿Está bien? Huésped de las tinieblas. ¿Por qué? Por su narración. Él también compuso algunos cuentos, algunos relatos, donde mayormente da a conocer, pues, acontecimientos suscitados en la Edad Media. Él lo va a tomar de las costumbres o de las historias populares, de la oralidad. Son cuentos, se podría decir, de terror, por ahí que le llaman el huésped de las tinieblas. Es considerado también como un romántico original. Así se le ha llamado, romántico original. ¿Por qué se le ha llamado un romántico original? Porque este señor se aleja de la tradición romántica. ¿Está bien? Se aleja de la tradición romántica. Eso va a pasar. No compone como los románticos europeos, no compone con palabras incomprensibles, no compone con un lenguaje tan estético, tan elegante. Intenta que la poesía sea mucho más sencilla, mucho más clara. Eso es lo que busca Gustavo Adolfo Bécquer, por eso se le considera original. No sigue las formas, no sigue los modelos, no sigue las normas de los románticos de ese tiempo. Es un romántico genuino, es un romántico auténtico. No es como muchos de nosotros que siguen moda, ¿no?
él no hace eso. Dentro de lo que es Gustavo Adolfo Bécquer, su obra poética se llama Rimas, antes llamado Libro de los Gorriones. De los Gorriones. Libro de los Gorriones, se llamó así. Es que él deja esta obra poética prácticamente de forma inédita. No, es inédito, llegó a ser inédito. ¿A qué se refiere con ser inédito? Que no está editado, pues. No ha pasado por un proceso de edición. O sea, él deja los poemas de forma muy dispersa. Muere muy temprano, a los 34 años, víctima de tuberculosis. Era bebedor, bebía muchísimo. Era un gran problema que tenía, el alcoholismo. Y pues, cuando muere, sus amigos recogen los poemas que él había dejado escritos, por ahí desordenados, en uno que otro, y van a publicar el libro para una cuestión de ayuda hacia la familia. Entonces, inicialmente le llamaron Libro de los Gorriones, ya luego le van a llamar Rimas. Luego le van a poner esa denominación que es el estilo, ¿no? Es la especie literaria que utiliza. Dentro de lo que son las rimas, sabemos que en sus características el lenguaje que utiliza es sencillo y claro. Su lenguaje es sencillo y muy claro. Les dije que Gustavo Adolfo Bécquer buscaba la originalidad, claro. Entonces es un lenguaje conversacional. ¿Cómo es esto? Él te está hablando, él mismo manifiesta los sentimientos. Es como si él te estuviera diciendo lo que siente por ti directamente. ¿No? Cuando dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en la mía, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Es sencillo el lenguaje, ¿verdad? Está comparando a la mujer, que es lo más hermoso de la creación humana, con la poesía, que es lo más hermoso de la creación literaria. ¿Te das cuenta? O cuando dice por ahí, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Cierto? Entonces ahí está dando a conocer lo inalcanzable que puede hacer una mujer. ¿Qué le puedes ofrecer a una mujer por un beso? Eso es lo que te está diciendo. O en algún momento dice, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía. O sea, la mujer es la hacedora, la creadora de este arte poético. Sencillo, ¿no? Ese es Gustavo Adolfo Bécquer. Su lenguaje es sencillo y muy claro. Aparte de eso, en las rimas, el tema es el amor. El tema es el amor. El tema es el amor. El amor es lo que se va a dar a conocer dentro de este poemario. Pero el amor toma direcciones. Va a ser el amor, por ejemplo, muy relacionado con la naturaleza. Habla mucho de la naturaleza. El amor hacia la mujer. También es el amor como creación artística. Cuando dice, mientras haya una mujer hermosa, habrá poesía, ahí está pues la creación artística. ¿Quién nos hace crear arte? Las mujeres, pues. ¿Cierto? La mujer, ella nos hace crear el arte. Entonces el tema es el amor. Y también dentro de lo que es este libro de los Gorriones, nosotros podemos encontrar incluso todo lo concerniente a lo que es el uso del hiperbatón, ¿no? El uso del hiperbatón. Claro, el desorden de las palabras. Ese recurso que sirve para darle musicalidad y ritmo a la poesía. Básicamente a los poemas les da pues bastante cadencia. Se nota muchísimo ese uso del hiperbatón. ¿En qué rima? Tú sabes, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer. Una de las rimas es la rima 53, ¿verdad? La rima 53. ¿Cuál es el tema de esa rima que es ya muy conocida por ti? Claro, es el recuerdo de un amor apasionado. El recuerdo de un amor, de un bien amoroso que se ha perdido. Esa es la rima 53. ¿Ya? El recuerdo de un amor apasionado, de un amor perdido. Ahora, este poema es muy
conocido, como te digo, porque esto lo has leído en tarjetas, lo has leído en libros, lo has leído en algún otro lugar. Incluso es el que más recitan por ahí en las películas, en recitales de poesía. Conocidísimo, ¿no? Tú de repente en el colegio habrás declamado ese poema. ¿No? Para nota, pues. Todo lo haces para nota. ¿Tú acaso lo haces porque quieres? Y ni siquiera aún así aprobada, ¿no? Claro. Ahora, hay elementos que propone aquí Gustavo Adolfo Bécquer. Primero, la naturaleza. ¿Te has dado cuenta que en esta rima te da a conocer elementos de la naturaleza? ¿Cierto? ¿Qué te dice? Golondrinas, nidos, tapias, flores, rocíos, gotas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿menciona la naturaleza? Sí. Claro, hay una valoración de la naturaleza, ¿te recuerdas? Esto es propio del romanticismo. El romanticismo tiene como característica la valoración de la naturaleza. Entonces, ahí vas a notar que exalta mucho a la naturaleza. La naturaleza refleja el sentir del poeta. ¿Está bien? ¿Qué más? Otro elemento es el tiempo. El tiempo nunca se detiene. El tiempo es violento. La violencia del tiempo, la violencia de las horas, ¿no? Ahora, cuando habla del tiempo, lo considera como algo que es irreversible. Claro. El tiempo no se recupera jamás. El tiempo lapida el sentimiento. El tiempo lapida la inocencia. Acaba con todo. Hasta con el amor que sientes por alguien lo va a terminar acabando. Así que ni pienses que te vas a morir de amor. Eso es imposible, no vas a morir. De amor nadie muere. Y de amor también nadie vive. El tiempo se encarga de cambiarlo todo. Claro, el tiempo hizo sus destrozos, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, cuando ahí menciona, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? En tu balcón sus nidos a colgar y todo lo demás. Y luego dice, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Ahí te está hablando de lo que es el tiempo. Ante una separación sentimental, tú puedes volver a amar, puedes volver a enamorarte, pero el amor que alguna vez sentiste por alguien, no lo vas a volver a encontrar. Ese amor ya no existe. Así como te amaron, ya no va a haber un amor y tampoco vas a amar a esa persona como alguna vez tú amaste. Claro, entonces, ¿qué hace el tiempo? Lapida pues los sentimientos, te hace acabar con toda inocencia. La primera vez habrás amado inocentemente, ¿no? ¿Cierto? ¿Has confiado o no? Has confiado la primera vez, pero ya después, ¿lo vas a hacer de esa manera? No, pues, eso es lo... Vamos a jugar, no estoy diciendo es... Pero está bien, ¿ya? Vamos a jugar, dicen en la siguiente. Entonces, el tiempo no se recupera jamás, ¿verdad? Tú piensas que amas a la primera, tú piensas que estás amando porque estás con alguien. Este alguien con el que estás prácticamente es en un proceso de enamoramiento. Claro, es un proceso de enamoramiento. Amor no existe ahí, solamente es una atracción física, erótica, sexual. El amor lo vas a ir construyendo con el tiempo. Después de 2, 3, 4 años, el amor se va a notar. El amor hay que construirlo. ¿Ya? No es que a la primera ya estoy amando, así no es. ¿Ya? Por eso es lo que duele, pues, ¿no? Eso es lo que causa bastante tristeza cuando uno se separa de alguien. El amor que se ha construido a lo largo de los años. Eso es lo que te está diciendo. No te vayas a matar, pues. Vas a mejorarte, te vas a curar. Está, por ejemplo, también el elemento de la amada. La amada, ¿cómo está? Mal, no, la amada está deificada.
La amada está deificada. ¿Cómo es eso? Está endiosada. La amada está comparada como un dios. ¿Dónde está? En ese verso que dice, está idealizada pues, como se adora a Dios ante su altar. ¿No? ¿Qué dice? Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Él ama así a la mujer como a un Dios, mudo, sin palabras, absorto, sorprendido y de rodillas, arrodillado ante ella. ¿Verdad? Así la ama. Entonces la está endiosando, la está considerando un ser muy divino. Y por último está el autoconsuelo. Cuando ya se ha dado la pérdida de la mujer, de la amada, hay autoconsuelo, ¿no? Donde el poeta dice, así no te amarán. Como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán, así no te amarán. Solo se está consolando, pues. Nadie te va a querer como yo te he querido. Nadie va a hacer las cosas que yo he hecho por ti. Nadie va a actuar como yo he actuado contigo. Nadie te va a dar lo que yo te he dado. ¿Eso le dices o no cuando terminas una relación sentimental? Si le dices. Si le dices eso es porque te estás consolando, pues. ¿Ya? ¿Esa es una consolación? ¿Acaso esa persona de repente encuentra a alguien mejor que tú? Claro. Imposible. ¿Está bien? Son 4 elementos de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer en la rima 53. Recuérdate muy bien esos 4 elementos. Y ahora que leas el poema completito, ahí vas a ir identificándolos. ¿Ya? ¿Está bien, no? ¿Se entendió? Muy bien. Luego de eso, está la famosa generación. La generación del 98. Generación del 98. Esta generación del 98 también es llamada como... Se te ha caído. Ahora, esta generación... ¿Qué es eso? Mire. ¿A quién se le ha caído? No sé. ¿Tuyo? Ah, tuyo. Bien. Mira, ¿de quién es? A ver, volvemos a lo nuestro. Me han distraído con ese globito, jugando. Generaciones. Hablamos de generaciones precisamente porque generación se le llama a un grupo de personas que han nacido alrededor de un mismo año. Ustedes son una generación, ¿verdad? Claro, ustedes son la generación de cristal, generación Z, generación de los centennial, de los nativos digitales, así los llaman, ¿cierto? La generación kawaii, ¿verdad? Ustedes son esa generación, pues. ¿Cierto? Claro, son esa generación. Ustedes son la generación del faraón Love Shady, del My Name is Chiqui, de Bad Bunny y todo eso, ¿verdad? De Chacalito. Entonces, generación se le llama a un conjunto de personas que han nacido alrededor de un mismo año y que comparten no solamente los gustos musicales, gustos artísticos, sino que también comparten los gustos que son políticos, ideológicos, filosóficos, y también viven los mismos acontecimientos socioculturales, los mismos acontecimientos de la historia. Ustedes son una generación, y ustedes son una generación que ha nacido alrededor del año 2000. Por eso, todos ustedes tienen pues esa misma manera de enfocarse ante el mundo. Tienen una misma visión del mundo. Esa generación, y es una generación altamente pesimista. Es una generación que no ve con esperanzas el futuro. Bueno, yo también los veo y veo también desesperanzado el futuro, ¿no? Entonces, pues, ustedes ya no creen en ideologías, ya. Ya no creen ustedes en ideologías económicas, por ejemplo, ya no creen mucho en el capitalismo. Es más, muchos quieren
cambiar ese sistema económico. Ustedes ya no creen en el sistema económico que propone el comunismo. Ustedes ya no quisieran, pues, tener esa ideología comunista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las llamadas ideologías de los años 50 que al día de hoy ya han fenecido. Bueno, eso solamente son formas de decir a quienes son los opositores y a quienes están por el lado del oficialismo. O sea, ya no hay ideología ahí, pues. Ya no hay. ¿Cierto? Entonces, ustedes son una generación que comparte todo ello. Ellos también van a ser una generación y van a tener que vivir los mismos acontecimientos. Esta generación del 98 también ha sido llamada como generación finisecular. Finisecular. ¿Por qué se le llama generación finisecular? Porque aparece en el año de 1898. Es decir, está apareciendo a fines del siglo XIX. ¿Por qué 18? Fines del siglo XIX. Entonces, finisecular, generación de fin del siglo. Algunos le han llamado también generación del desastre. Generación del desastre. También les han llamado de esa manera. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de su contexto, ¿cómo? Claro, muy bien. Dentro de su contexto, en 1898, España está viviendo la guerra ¿con qué país? ¿La guerra con quién? Claro, está viviendo la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Norteamérica tiene 3 países, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Ellos son norteamericanos, ellos no son americanos. Ellos siempre dicen, nosotros somos americanos, que el inglés es americano. Americanos somos todos, desde allá arriba hasta lo más... Bueno, hasta el desagüe de Chile, dice ella. Tanto... Ah, el baño, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, hasta la parte final en el sur del continente. Guerra con los Estados Unidos. Algunos le llaman la guerra hispano-norteamericana, ¿no? Hispano-norteamericana. Esta guerra con los Estados Unidos va a provocar la caída de lo que se conocía como la Armada Invencible Española. Era el ejército español, tanto terrestre como naval, que era completamente indestructible, pues. Los Estados Unidos va a causar estragos en la Armada Invencible de España y prácticamente ahí le va a arrebatar 3 colonias. Va a ayudar a que esas 3 colonias españolas logren su independencia. ¿Quiénes son? Claro, aquí se da entonces la pérdida de colonias. Estados Unidos ayuda a la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Muy bien. Cuba, también una isla, ¿no? Pequeñita. Cuba, Puerto Rico, y a Filipinas y Guam. Ustedes bien saben, por historia, que nosotros los americanos sustentamos mucho la economía de España. Nosotros los americanos, desde que ellos llegan a estas tierras en 1492 y cuando todavía llegan al norte del Perú en 1532, pues sustentamos el gran poder económico de España. O sea, España llegó a ser una potencia en el mundo, tuvo su gran edad de oro gracias a los americanos de esta parte del continente. Pues desde el año de 1805 empiezan los movimientos emancipadores en lo que es Hispanoamérica, teniendo como base, teniendo como ejemplo, como antecedente, la Revolución Francesa y luego incluso la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Esto va a hacer que nosotros también busquemos la libertad. Lo logramos. En el año de 1824 se sella pues la independencia de América con la batalla de Ayacucho en las de Ayacucho. Y pues solamente España
va a tener 3 últimas colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y una pequeña isla que se llamaba Guam. Pero para el año de 1898 las pierde, cuando también pierde la guerra con los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Ya no hay colonias a las cuales arrebatarle sus bienes, sus riquezas, y entra en una profunda... Claro, esto desencadena una crisis. Claro, la crisis es social, política, económica, y por eso ese año se va a llamar el año del desastre nacional. Es el año del desastre nacional. Es el año del desastre nacional. ¿Está claro? Bien, ahora sí. ¿Qué sucede? Como están atravesando un desastre nacional, es que van a surgir este año también. Ese año surgen mayormente filósofos. Surgen filósofos. Surgen ensayistas. Surgen ensayistas. Ellos tienen prácticamente una ideología. La ideología de estos señores o bueno, su filosofía, tienen ellos una filosofía. ¿Cómo se llama su filosofía? Su filosofía es la regeneracionista. Esa es la filosofía de los del 98. La filosofía regeneracionista. Hay que regenerarlo todo. Entonces, para regenerar España, tienen una propuesta. ¿Cuál es? Tienen una filosofía. Además, tienen una propuesta. Claro, su propuesta es, claro, europeizar y españolizar España. Europeizar y españolizar España. O sea, hay que regenerar otra vez a España. Hay que reconstruirla. Hay que devolverle a España la grandeza que tuvo alguna vez como nación europea. A eso se refería. ¿Y a partir de qué? Para ellos, ¿dónde estaba la grandeza? ¿En qué? En la literatura, en el arte. Claro. Entonces dijeron ellos, vamos a buscar la identidad española. Ellos dijeron, vamos a buscar la identidad. Ellos dijeron, vamos a buscar la esencia española. ¿Y dónde se encuentra esa identidad y esa esencia? ¿Dónde? ¿Dónde ahí? ¿Dónde? Mira, en ahí. En ahí todavía. En Castilla, que es el paisaje, ¿no? Justo ahí, ¿no? ¿Ya? La esencia y la identidad española está en Castilla, que era el paisaje que había que revalorar, y también estaba, ¿en qué? En su historia. En su historia. Es decir, ahí estaba lo que se conoce como la intrahistoria. Entonces, ¿hay que hacer qué cosa? Vamos a revalorar. Los de la generación 98 dijeron, la única forma de regenerar y de reconstruir España es a través de buscar la identidad y la esencia de nuestra patria. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra en Castilla. Porque Castilla fue el territorio que vio nacer a Rodrigo Díaz de Vivar, el gran héroe español de la Edad Media. Rodrigo Díaz de Vivar desde Castilla unificó el gran territorio de España. O sea, su héroe histórico estaba ahí. En Castilla también había surgido o se había oficializado la lengua castellana, ¿verdad? Entonces con Alfonso X se va a oficializar la lengua castellana.
Entonces ya tienen al héroe histórico, tienen la lengua, que es pues el idioma oficial, y también ahí estaba su mejor personaje literario, que era el Don Quijote de la Mancha, porque la Mancha está en tierras castellanas. Entonces Castilla era para ellos un emblema. Hay que revalorar el territorio castellano. Y también hay que revalorar la historia, pero no la historia de los grandes héroes o de los grandes acontecimientos o de repente la historia de sus colonias. No, si vamos a hablar de la historia, decían ellos, hay que hablar de lo que es la intrahistoria, intra adentro. O sea, la historia de adentro de España. ¿Y quiénes están dentro de España? El obrero, el campesino, el empleado público, la ama de casa, el padre de familia, el maestro, el estudiante. Ellos son los que sacan el pueblo adelante a un país. Ellos son los que hacen que el país vaya hacia adelante. Entonces, hablemos de esas personas del día a día, como le dicen normalmente, de las personas de a pie. ¿Está claro? Entonces, ahí estaba para ellos su esencia. Ya en algún examen de admisión hace poco nada más preguntaron, ¿no? Los de la generación del 98 buscaron reconstruir su país ¿a partir de qué? A partir de la revaloración del paisaje castellano y de la historia. ¿Está claro? ¿Sí, no? Muy bien. Ahora, dentro de lo que es esta generación del 98, tenemos nosotros a su líder. Solamente para mencionarlo, su líder se llamó Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es el líder de esta generación y ha sido llamado como el Cisne de Bilbao. Él es el Cisne de Bilbao. O algunos lo han considerado como el director de orquesta. ¿Ya? El director de orquesta. ¿Por qué le han llamado el director de orquesta? Porque este señor, pues, era el que dirigía a todos los de esta generación. Miguel de Unamuno incluso llegó a ser filósofo. Fue filósofo, pensador y novelista. Él es el líder de la generación del 98. Aparte de ser el líder, ¿quién es el que los bautizó? ¿Quién les puso el nombre? Claro, se llamó Azorín. Se hacía llamar Azorín. Su nombre era José Martínez Ruiz. Él es el que por primera vez incluso va a hacer la denominación de generación del 98. Entonces, Unamuno es el líder. Quien les puso el nombre, quien los bautizó es Azorín. ¿Y quién es su mayor poeta? Claro, el mejor poeta de esta generación, su mejor poeta es Antonio Machado. Machado. Antonio Machado y Ruiz. Antonio Machado y Ruiz, Manchado. Antonio Machado y Ruiz ha recibido los calificativos de ¿qué? Claro, le han llamado cantor del paisaje de Castilla, ¿no? O el cantor de Castilla. Machado. ¿Dónde dice Manchado? ¿Ahí? Se habrá corregido, pues. Cantor del paisaje de Castilla o el cantor de Castilla. Y también lo han llamado como el poeta de la esperanza. Él es el poeta de la esperanza. ¿Está claro? Antonio Machado. Antonio Machado, básicamente, lejos de ser tan crítico y tan radical, tan pesimista como el resto de los integrantes de la generación del 98, que miraba pues a España con ya desesperanza, que España estaba en toda la caída total, él vio el territorio castellano como el lugar desde donde España podría reconstruirse y resurgir. Por eso es que va a exaltar a España desde el territorio de Castilla. En su poemario Campos
Campos de Castilla. Campos de Castilla. ¿Está claro? Campos de Castilla. Campos de Castilla es un poemario muy vitalista. Es un poemario completamente reflexivo sobre el territorio de Castilla, sobre el territorio español. Aquí se va a dar la exaltación del paisaje. Aquí se exalta el paisaje castellano. Se exalta el paisaje castellano. Bien. Si tú lees Campos de Castilla, vas a notar que lo bonito y lo hermoso de Castilla se relaciona bastante con lo alegre que se siente el poeta. Pero la parte que es la Castilla decaída, la Castilla destruida, se da a conocer como la parte más dolorosa y triste en el alma del poeta. Entonces, aquí hay una comparación. Hay una comparación del paisaje o una comparación de la geografía con el alma del poeta. Me he dejado entender, ¿no? Se va a hacer esa comparación constante. Campos de Castilla está este poemario que se llama, bueno, es una partecita, no es un pequeño, se llama Proverbios y Cantares. Es una parte del poemario. Proverbios y Cantares. Y cuando hablamos de Proverbios y Cantares, nos referimos a unos poemas pequeños, pero muy reflexivos. Poemas breves, pequeños y reflexivos. Un poema conocidísimo aquí es Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ha de mirar la senda que no se ha de volver a pisar jamás. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Es un poema muy reflexivo respecto a lo que es tu vida. Caminante no hay camino, o sea, tú no has venido predestinado a este mundo, no hay un destino trazado ya para ti, o sea, nada está escrito. Si a ti te han dicho eso, estás equivocado, o la persona que lo ha dicho está todavía aún más equivocada. Se hace camino al andar, tú construyes tu camino mientras avanzas. Y dice, y al volver la vista atrás, es decir, al volver la mirada hacia el pasado, vas a mirar la senda, el camino que no vas a volver a pisar jamás. El pasado no lo vas a recorrer ya nunca. Al pasado ya no vas a volver. Por eso dice, caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Es decir, solo vives el presente, eres habitante del presente. Y lo que te queda es el futuro. Y el futuro también es completamente invisible. O sea, el pasado no existe y el futuro es invisible. Tienes que vivir ahora. Lo que hagas ahora va a repercutir en lo que sea más adelante. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, si tú miras el pasado, será triste, con tus dolencias, con tus carencias, con lo que hayas pasado en algún momento, pero eso ya no lo vas a volver a vivir. Habrá quedado en el aprendizaje ese dolor, esa angustia que has vivido. O si has sido alegre, si has sido feliz, pues también quedará para el aprendizaje, para que sigas avanzando en tu camino sin ya pues cometer los mismos errores, ¿no? Eso es lo que te quiere decir en Caminante no hay camino. Pero un poema muy conocido aquí se llama ¿cómo? Retrato, ¿no? Que es un poema autobiográfico. Es un poema autobiográfico. Es la autobiografía del poeta. Es la autobiografía. El poema lo conoces, ¿cierto? ¿Lo tienes en tu libro o no? Sí debe estar en tu libro. El polvillo del plumón me incomoda.
Es como alergia. El polvillo, no, el polvito. Ya, ¿conoces el poema? Lo voy a leer. Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amé los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé. Dejar quisiera mi verso como deje el capitán su espada. Famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio, forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo. Me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Este poema se puede explicar de la siguiente manera. Cuando él dice mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, es que él nace en Sevilla, es poeta sevillano, y un huerto claro donde madura el limonero que había en el patio de su casa. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Fue maestro de escuela en tierras de Castilla, donde incluso se casó con su esposa, Leonor Izquierdo, su esposa a quien él va a desposar a los 15 años. Ella va a morir muy joven y desde ahí es que va a sentir ese gran vacío del amor de la mujer a quien amó. Nunca pudo superar esa pérdida. Por eso dice, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor he sido. Ya conocen mi torpe aliño indumentario. Es decir, el aliño es como vistes. Por eso alguien te dice, vienes desaliñado, mal vestido, ¿no? Entonces él dice que nunca ha sido un seductor, nunca ha tenido tantas mujeres en su vida como para sentirse muy soberbio ante las mujeres, ¿no? No, nunca ha tenido tantas mujeres. Dice, más recibí la flecha que me asignó Cupido y amé de ellas cuanto puedan tener de hospitalario. No habrá tenido tantas mujeres, pero las veces que amó, amó muy bien a las que pudo. Luego dice, hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Los jacobinos fueron pues en la Revolución Francesa un partido político muy radical. Entonces, él tiene un pensamiento ideológico y político muy radical. Luego dice, pero mi verso brota de manantial sereno. Seré radical en mi pensamiento político, pero mi poesía viene de mi calma, de mi serenidad. Luego dice, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Claro, es un hombre bueno. Luego dice, adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Ronsard era un poeta francés del romanticismo, es decir, él adora esa belleza. Palabra sencilla, muy sensible. Luego dice, menciona, ¿no? Mas no amo los afeites de la actual cosmética, no ama la poesía actual. Ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. No soy, dice, aquel que ama a esa ave del nuevo gaitrinar. Se refiere a un movimiento literario que aparece a la par de la generación del 98. ¿Qué movimiento literario llegado de América tiene como elemento, como símbolo a un ave? El modernismo, al cisne, ¿no? Entonces él se siente completamente alejado de la poesía modernista.
no le gusta. ¿Ya? Luego dice, ¿soy clásico o romántico? No lo sé. No sabe a qué movimiento literario pertenece. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada. Él va a dejarnos su verso, su poesía, como un capitán después de la batalla deja su espada. Dice, famosa por la mano viril del que la blande. Es decir, la espada es famosa por quien la usa. Luego dice, no por el oficio del que la ha forjado. La espada es famosa por quien lo ha hecho o por quien lo ha usado. Por quien lo ha hecho. Entonces, él te está diciendo, yo te voy a dejar mi poesía y no va a ser famosa porque yo la haya escrito. Va a ser famosa porque tú en algún lugar la vas a leer y le vas a dar el valor que se merece. ¿Está claro? O sea, tú le das el valor a su literatura. Con el hombre que siempre va conmigo, quien espera hablar con Dios un día. Es decir, él habla siempre con el hombre que tiene dentro. Él mira hacia adentro, reflexiona, mira su interior, le gusta su soledad. Por eso él habla solo y dice que el hombre que siempre habla consigo mismo va a encontrar a Dios un día. Dios está ahí dentro, mírate ahí, ahí habita Dios. Él. Luego dice, mi soliloquio, es decir, hablar solo, es plática de ese buen amigo. Dios es su gran amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Mirarse adentro, hablar con él mismo, encontrar a Dios. Le enseñó el amor hacia los hombres. La filantropía es eso, el amor hacia la humanidad. Luego dice, al fin y al cabo nada les debo, no nos debe nada. Me debéis cuanto he escrito, nosotros le debemos la literatura que nos a mi trabajo acudo, con mi dinero pago. El viaje que me cubre, la mansión que habito, que alimenta y el lecho donde duermo. Es decir, él lo ha pagado todo con su dinero. Y al final termina, y cuando llegue el día del último viaje, la muerte, y esté al partir la nave, el ataúd que nunca ha de regresar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, sin nada, casi desnudo como los hijos del... El día que me voy a morir con unos vacíos, pobre, no voy a llevar nada como los hijos de la mar. Así que si algún día tú te empeñas en buscar bienes, riquezas, dinero, si te mueres, te vas a morir como todos los demás, con las manos completamente vacías. Así que vive mejor antes de que pierdas tu vida más en trabajos, en cosas banales. ¿No? Está suficiente con lo necesario, con ciertas comodidades, pero no es lo único, pues. Eso se está diciendo Antonio Machado en un poema bellísimo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nadita. Seguimos. ¿Cómo? ¿Acá sienten calor? ¿Sí? Pero prendan calor. ¿No hay? Mira, ahí las ventanas están cerradas. Como les dije, esta generación del 90 va a recibir la influencia de un movimiento literario que viene desde América. ¿Cómo se llama? El modernismo español. Se va a dar entonces algunos de los poetas del 98 van a abrazar el modernismo. Algunos como Machado, que en un comienzo se va a sentir atraído, pero después lo va a rechazar, van a negar con el modernismo. Claro. Entonces, se da el modernismo de España. Es un movimiento que va a llegar de América con el poeta Rubén Darío, publicado en 1800, el mejor libro modernista llamado Prosas Profanas. Entonces, con esto llega a España. Mira, 1896, 1898. El máximo representante del modernismo, ¿quién es? Claro, es este poeta, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Él es poeta de la generación del 98, pero se le considera más modernista. Juan Ramón
Jiménez ha recibido el calificativo de el andaluz universal, así le dicen. El andaluz universal. Además de eso, está considerado. A Juan Ramón Jiménez no te lo preguntan, ¿ah? No te lo van a proponer o no van a hacer preguntas sobre él. Es importante porque él es el nexo con el siguiente momento de la literatura de España, con la siguiente generación. Está considerado como que padre, así lo llaman. Él es el padre espiritual ¿de quién? Del 27. Así se le llama, padre espiritual del 27. ¿Recibió Nobel o no? ¿No? Sí recibió Nobel Juan Ramón Jiménez en el año de 1900. Literatura, pues, ¿qué Nobel más? Nobel en 1956, Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo se llama su poemario que parece cuentos? Claro, Platero y yo. Es un poemario, no es una novela, no es cuentos. Es un poema en prosa. No es fábula, es un poema. Pero está escrito en prosa, es decir, está escrito como se escriben los cuentos y las novelas. Por eso tú te confundes, no está en versos, pues está en prosa. ¿Ya? Es un poema en prosa. Incluso el tema de Platero y yo, ¿cuál es? Solamente para mencionar, el tema es la infancia y la muerte. El borrico está ahí, ¿no? Platero. ¿Cierto? Platero está humanizado. Platero es pequeño, peludo, blando, blanco, dice, ¿no? Entonces a ti te preguntan y te dicen, ¿qué es pequeño, peludo, blanco? Sin hueso parece. ¿Qué es? ¿Qué marcas? Platero, ¿no? Platero, ¿ya? La infancia y la muerte, de eso trata. Entonces, este señor es el nexo de la generación del 98 con la siguiente generación que viene. Es la generación del 27. Generación del 27. Ahora, también han sido llamados como generación de la vanguardia. Claro. Generación de la vanguardia. Entonces, a ellos, niñitos, ¿qué movimiento literario los va a influenciar? Si a los del 98 les influyen los modernistas, ¿a ellos quiénes? El vanguardismo, el surrealismo. También les han llamado generación de la dictadura, ¿no? Generación de la dictadura, porque aparecen durante la dictadura de Miguel, no, Francisco todavía no es, Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera. Él va a ser el que va a fundar la famosa, no sé si en Historia Universal lo hacen, la Falange Española. ¿No? Que era un comando de aniquilamiento a aquellos que estaban en contra del régimen de aquel entonces. ¿Ya? El falangismo, pues. ¿Ya? Claro. De la dictadura. Y también le han llamado generación del dolor. Porque después de Primo de Rivera, ¿qué van a vivir? La guerra civil española. La guerra civil española. Ahí va a entrar recién Francisco Franco, ¿no? Le han llamado, mencionan sus compañeras, como nietos del 98. O también le han llamado generación de la amistad. O algunos les han llamado grupo de 1927. Ya quiero cantar ya. Agüita, ¿no? Claro, miren. Agua. Leche. Aunque la leche es buena para limpiar la garganta, ¿no? Claro, pues. Sí. 3 leches. O leche nada más. Es leche. Aquí hay muchas leches. Mira, es como hablan.
Contexto. ¿Qué está pasando en 1927? Muerte. Claro, se está dando lo que se conoce como el tricentenario. Es el tricentenario de la muerte ¿de quién? Claro, de la muerte tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. ¿De qué periodo de la literatura de España es Góngora? No, es de la edad de oro del vanguardista. Tricentenario, 300 años ya que ha muerto. O sea, de acá a unos 3 años van a ser 400 años de la muerte de Góngora. Se supone que en España van a celebrar, ¿no? ¿Ustedes quieren celebrar? Sí. Celebren, pues. Tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, poeta de la edad de oro. ¿Ya? Poeta de la edad de oro. Entonces, ellos se van a reunir como estudiantes universitarios porque ellos vivían en la residencia de estudiantes de la Universidad de Madrid. ¿Quiénes viven en una residencia de estudiantes? Aquellos que son foráneos, ¿no? Aquellos que son de otros lugares. Acá había una residencia de estudiantes. Ya no hay, creo, ¿no? Había, pues. No, es que había, ahora ya no parece porque los han sacado a todos y de ahí ya no los han vuelto a llamar, pues. Parece que habían problemas con los que estaban en la residencia de estudiantes, que ha tenido muchísimo tiempo, esa residencia de estudiantes tiene historia, pues. Parece que habían algunos estudiantes que ya incluso habían terminado la universidad, ya trabajaban, pero seguían viviendo ahí, pues. Seguían disponiendo de las habitaciones y hasta incluso de la comida. Y no querían retirarse, entonces por ese motivo tuvieron que decirles, creo que iban a reconstruirlo y que después los iban a llamar y de ahí lo sacaron y ya no volvieron nunca. Pero creo que están construyendo la residencia de estudiantes ahora ya en la ciudad universitaria, ¿no? Para la puerta que está al otro lado, para ese lado que se llama San Carlos, creo, ¿no? Por ahí quiero pasar. Bueno, ellos vivían en la residencia de estudiantes de la Universidad de Madrid. En esa residencia de estudiantes, ahí se va a dar la formación, el punto de reunión es entonces en la residencia de estudiantes de Madrid, ¿no? Ellos se van a reunir en la residencia de estudiantes, niñitos y niñitas. Ahí se van a reunir. Siempre en esa residencia de estudiantes, ellos tenían como maestro, quien siempre los visitaba era Juan Ramón Jiménez. Y también quien siempre se reunía con ellos en la residencia de estudiantes era Antonio Machado. Ellos dos fueron prácticamente sus maestros. Ahí es donde, enterados de que se iba a celebrar los 300 años de la muerte de Góngora, es que decidieron llamarse así, Generación del 27. Ya ahora, más adelante, ellos que van a vivir, claro, en el contexto, más adelante van a vivir la famosa Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española. Esta Guerra Civil Española que va a darse desde la asunción al poder de Francisco Franco, desde su golpe militar en 1936 hasta 1939, ¿verdad? Entonces se instala el régimen que se llama el franquismo militar. Francisco Franco asume el poder. Francisco Franco va a gobernar desde 1936 hasta 1975. ¿Cuántos años? Muchos, 39 años. Va a ser el régimen de este señor, 39 años.
España pues va a tener que ser sometida a este gobierno dictatorial. Francisco Franco es el causante y el responsable de alrededor de la muerte de 200.000 españoles. España pues terminó fracturada, rota. Hasta el día de hoy España no logra recuperarse de lo que dejó Francisco Franco. Y este hombre era tan violento que prácticamente persiguió, torturó, asesinó, desapareció a una gran cantidad de personas, entre periodistas, políticos, poetas, escritores y todo lo demás. Hizo cuanto quiso Francisco Franco. Y no se arrepintió ni siquiera en el último momento de su muerte, porque si él deja el poder es porque se estaba muriendo. En 1975, horas antes de su muerte, firmó todavía la orden de fusilamiento para 5 estudiantes universitarios que habían sido detenidos. O sea, ni en el último momento él se arrepintió de lo que había hecho. En el año de 2002, algo así pues. Claro, como él, pues, ¿no? Que es otro dictador. Los dictadores son así, pues, ¿no? Pues como Alberto Fujimori, que se fue sin arrepentirse ni pedir perdón por lo que hizo, y menos pagó un solo centavo de reparación civil que le debe a todas las familias, a quienes terminó arrebatándoles, ¿no?, parte de su familia. Bueno, eso pasó. Eso es para tener en cuenta que las dictaduras y los poderes del mal, pues nunca viven tanto tiempo, pues. Pero sí, todavía con Alberto Fujimori no acaba pues una etapa de nuestra historia, porque seguimos todavía bajo lo que él ha instaurado, que es la corrupción. Lo ha institucionalizado tanto que al día de hoy vamos a seguir todavía padeciendo lo que él ha dejado, y va a pasar siquiera unos 10 o 20 años si es que el Perú quiere recuperarse de este tiempo de corrupción que él, ¿no?, nos ha heredado. Pero en fin, Francisco Franco muere en 1975. 39 años es que va a gobernar este señor. 39 años, ¿ya? Bien. Sucede que hay características de la generación del 27. ¿Cuál es? Una característica, influencia de la vanguardia, claro, pero es más influencia del surrealismo. El surrealismo influye mucho en los de la generación del 27. El surrealismo, influencia del surrealismo. ¿Qué más? Hay admiración por la poesía de la Edad de Oro. Claro, pues el surrealismo. Esto es, admiración por la poesía de Góngora, ¿no? Admiración por la poesía de Góngora. Específicamente, ¿qué de Góngora van a admirar? De Góngora van a admirar el uso de la metáfora. El uso de la metáfora. Y también sus guías, sus maestros, ¿quiénes fueron? Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Niñitos, ¿y por qué Antonio Machado? ¿Y por qué Juan Ramón Jiménez? Machado, porque Machado con Campos de Castilla les va a enseñar el amor por España, ¿verdad? Mientras que Jiménez les va a enseñar a asimilar propuestas literarias de otras partes del mundo, a no ser tan cerrados, a ser más abiertos a otras tendencias literarias. ¿Está claro? Ellos son sus maestros. Pero ¿quién es el gran representante de esta generación? Su máximo representante es este señor, Federico García Lorca. Federico García Lorca. Este es el mayor poeta de España del siglo XX. Pues los calificativos le han llamado el juglar moderno. ¿Por qué juglar moderno? Porque él va a revalorar el romance. Revalora el romance.
revalora el romance medievalista, ¿no? Los juglares cantaban pues romances y él tiene un poemario llamado Romancero Gitano. Además, está considerado como que, claro, mártir, ¿no? O símbolo de la guerra civil española. Él es el símbolo, ya no quieren invitar los plumones, de la guerra, no aguantan ya, de la guerra civil española. ¿Ustedes se van a quedar hasta la salida o se van de largo? Estamos castigados. ¿Otra vez? Sí. Hasta las 6, ¿está bien? Recién se ha enterado que está castigada. ¿Sí? ¿Tu almuerzo? ¿Y te lo has comido todo tu almuerzo? ¿Ya? Símbolo de la guerra civil española porque este señor terminó siendo asesinado por las tropas de Francisco Franco. Federico García Lorca fue un poeta nacido en Fuente Vaqueros, en Granada. Federico García Lorca desde muy niño recibió la buena educación de su madre, que era maestra de piano, y él aprendió a tocar el piano. Su madre pues le enseñó a lo que era la musicalización de los valses, así que él ya componía valses. Pero también hacía poesía. Su padre le ayudó a publicar su primer poemario, que se llamó Imágenes y Paisajes, cuando él tenía 16 años. Luego de los 16 años y culminados los estudios secundarios, él va a marchar a lo que es Madrid. En Madrid va a estar en la residencia de estudiantes de Madrid y ahí va a entablar una relación de amistad con el pintor surrealista Salvador Dalí. Salvador Dalí, este pintor del surrealismo español, era un genio y él va incluso a adentrar en este mundo del surrealismo. Pero no solamente se da una relación de amistad, se da una relación sentimental entre los dos. Pero la familia de Salvador Dalí, que era una familia muy tradicionalista, no iba a soportar una relación homosexual del hijo. Salvador Dalí y Federico García Lorca van a tener que separarse, van a tener que poner fin a su relación sentimental. Pero Federico García Lorca estaba herido en el amor que sentía y decide al poco tiempo, después de algunos años, marcharse a los Estados Unidos. Va a vivir en Nueva York, donde él ya era un poeta reconocido, es decir, en España ya había publicado muchas de sus obras teatrales, muchas de sus tragedias, y también había ya publicado su poemario El Romancero Gitano. En Estados Unidos, en Nueva York, va a publicar Poeta en Nueva York. Cuando está viviendo en Nueva York, se conoce con varios poetas latinoamericanos. Pues recibe la invitación de varios de ellos de irse a vivir un tiempo a Argentina. Y él va a ir a la Argentina y va a pasar unos meses ahí. Pues cuando está en Argentina, se entera de que ha estallado en España la guerra civil española, de que Francisco Franco ha asumido el poder con un golpe militar. Él no quiere ser ajeno a lo que está pasando en España. Él quiere ir a España y quiere pues luchar junto a sus compañeros españoles. Para muchos, este fue el gran error de Federico García Lorca. Muchos dicen que él no debió haber regresado. Cuando regresó a España, se instaló nuevamente en su pueblo, en Fuente Vaqueros, en Granada, y él escribía artículos periodísticos en contra del dictador. Francisco Franco, enterado de Federico García Lorca y de lo que hacía, empezó a tener un sentimiento de odio hacia él. Más aún porque Federico García Lorca se había declarado ya abiertamente homosexual en una España tan conservadora como era en ese entonces. Para Francisco Franco había una manera de llamarlo. Él le decía rojo maricón, porque decía que era comunista y era pues homosexual. Era su forma de llamarlo. Como no podía Francisco Franco hacer nada contra Federico García Lorca, un día, cansado de todo, mandó a detenerlo. Federico García Lorca se escondió en la casa de unos amigos llamados los hermanos Rosales, que también eran artistas. Sus amigos, los hermanos Rosales, pertenecían a la Falange española, al falangismo. Era el movimiento político que estaba coludido con Francisco Franco. Sus amigos, a pesar de las diferencias políticas, lo esconden.
sus amigos Miguel Rosales y José Pepinillo Rosales, así se llamaba. Pues, como están escondidos en la casa de los amigos, como está escondido ahí Federico García Lorca, Francisco Franco manda otra orden en la que dice que si es que la familia Rosales no lo entrega, también toda la familia tiene que ser retenida con el poeta. Federico García Lorca, para no causarle problemas a la familia Rosales, se entrega por sí mismo. Es llevado esa tarde a un calabozo y está ahí junto a un maestro de escuela llamado Dioscoro Galindo y junto a dos sindicalistas obreros. Es decir, dos muchachos, uno de ellos llamado Joaquín Arcollas y el otro Pablo Galadí. Ahí está. Federico García Lorca tiene que esperar, ya es de noche. Y dicen que el general, que se llama Queipo del Llano, recibe una llamada de Francisco Franco a la medianoche. Queipo del Llano se pasaba casi toda la noche despierto, ebrio, y hacía transmisiones de radio ebrio e insultaba a todas las personas, a toda la gente de los pueblos. Se caracterizaba por eso, un hombre muy violento. Francisco Franco llama a Queipo del Llano a la medianoche y solamente le dice, dale café. Y corta el teléfono. Esa frasecita de café es mátalo. Pues a la madrugada, a las 3 de la madrugada, Federico García Lorca junto a los 3 hombres que lo están acompañando en el calabozo son subidos a un camión militar y ahí es donde los llevan a una carretera que quedaba entre dos pueblos. Los pueblos se llamaban Biznar y Alfacar. A mitad de esa carretera los hacen bajar. Bajo un árbol de olivo, bajo la luz de la luna, muy cerca a un río, les hacen a los 4 cavar su propia fosa común. Una vez que han cavado el hoyo, los fusilan a los 4, los entierran y ponen ahí un montón de piedras y se retiran los soldados. La familia de Federico García Lorca al día siguiente y los días después siguieron preguntando porque no había noticias de dónde se encontraba el poeta. Decían que estaba en investigaciones, decían que todavía estaba detenido. Por ahí los mandaban a algunos lugares, lo buscaron en hospitales, en dependencias militares, en comisarías y nadie sabía nada. Luego de 6 meses ya empiezan a enviar cartas a sus amigos. Por ejemplo, Pablo Neruda manda una carta a Francisco Franco, o bueno, a las dependencias militares, para saber dónde está Federico García Lorca. Pues una carta también fue escrita por el mismo César Vallejo, porque Vallejo participó en la Guerra Civil Española, pues. Por eso escribe España aparta de mí este cáliz. Entonces él también intenta saber sobre el paradero del poeta. Y así muchos intelectuales, pero nadie sabe nada, no hay respuestas. Ya después de esos 6 meses recién se enteran de que está muerto, de que ya ha muerto. Pues no se pudo hacer nada, solamente la familia decidió dejarlo en el lugar donde supuestamente lo habían fusilado. Ahí se quedaría. Pasa que hoy en día Federico García Lorca sigue desaparecido. En el año de 2010, los nietos de Dioscoro Galindo, del maestro de escuela que acompañó a Federico García Lorca, pidieron la devolución del cadáver de su abuelo, porque querían enterrarlo de manera más cristiana, en un nicho o ponerlo en una urna, que no esté en una fosa común. El año de 2010, como les digo, hicieron ese pedido y el gobierno español permitió que se desenterrara los restos de Dioscoro Galindo, más no el de Federico García Lorca, que se quede ahí. Pero cuando buscaron luego de 5 semanas, cuando estaban exhumándolo todo, en ese lugar donde los mataron no hay nadie, ni Federico García Lorca ni los otros 3. Entonces en el 2010 se hacen la pregunta y dicen, pero ¿y dónde están entonces? ¿O dónde está Federico García Lorca? Porque no hay ni restos óseos, ni restos de ropas, no hay nada. Muchos piensan que Francisco Franco, al verse presionado por tantos que querían saber el paradero del poeta, lo llevó a otro lugar donde pudieron haberlo ya desaparecido por completo. No hay cadáver, no hay crimen, pues. Pero hay una teoría del escritor peruano Santiago Roncagliolo, que sacó en el 2014 un libro que se llama Los amantes de Federico. Él cuenta de que Federico García Lorca, el tiempo que vivía en Argentina, estaba en amoríos con un escritor uruguayo, Enrique Amorín, que aparte de ser escritor, Enrique Amorín tenía mucho dinero, era un magnate acaudalado. Federico García Lorca, según cartas que ha dejado,
de ese tiempo dice haberse enamorado de Enrique Amorim, que a él lo amaba muchísimo. Enrique Amorim, en el año de 1952, es decir, casi 20 años después de la muerte de Federico García Lorca, va a hacer una ceremonia a las orillas del río de la Plata. Es que a Federico García Lorca lo mataron junto a un río, pues. Y bajo un árbol de olivo, así como lo mataron, él va a enterrar una caja blanca. Así, en una ceremonia donde asistió mucha gente. En esa caja blanca, que era como un ataúd, dicen que estaban las pertenencias de Federico García Lorca, objetos de él. Él entierra esa caja blanca y luego manda poner un monumento, así como si fuera un montón de piedras, así como le pusieron cuando él se murió, cuando lo mataron. Ese monumento tiene incluso un poema en la placa de Antonio Machado, donde dice: el crimen fue en Granada, en su Granada. Así es el título. Antonio Machado escribe el poema por Federico García Lorca. Y pues, muchos dicen que ahí puede estar el cadáver de Federico García Lorca. O sea que como Enrique Amorim tenía tanto dinero, pudo haber mandado a robar el cadáver del poeta y lo enterró ahí. Pero en el testamento de Enrique Amorim no se permite que se abra ese monumento. No está permitido que alguien pueda abrirlo. Entonces, hasta el día de hoy, muchos se preguntan dónde se encuentra Federico García Lorca. En el año de 1936 se van a cumplir 100 años de la muerte del poeta. Y hasta el día de hoy lo han buscado en todos lugares y no se le puede encontrar. Entonces, en el lugar donde lo mataron, cuando muere Francisco Franco, encuentran alrededor de donde estaba inicialmente el romancero gitano. De oxígeno. Los gitanos son andaluces. Durante el tiempo
de la Guerra Civil Española, los gitanos fueron perseguidos, ¿no? Pero antes de esto, Federico García Lorca escribe este romancero gitano como una forma de reivindicarlos. Porque para los españoles, hasta el día de hoy, ser gitano es algo muy desdeñoso, muy despreciable. El pueblo gitano es visto como un pueblo, pues, de gente de mal vivir. ¿Está claro? Es como ahora, pues, tú ves al pueblo indígena o a las personas que vienen de los pueblos indígenas y los miras mal, ¿no? Porque para ti ese es un insulto, pues, decirle serrano, cholo, indio, despreciarlos. En España a los gitanos de la misma manera los van a despreciar. Por eso lo que busca es reivindicar el alma gitana. Porque para Federico García Lorca, ser gitano es ser originario de esas tierras españolas. Ya, él va a buscar reivindicarlos. Tiene 18 poemas, es decir, 18 romances. Son 18 romances. Precisamente el que te piden a ti es La casada infiel. La casada infiel, que es un poema altamente erótico. Es un poema erótico y muy sensual. ¿Cuál es el tema? La infidelidad, ¿no? La infidelidad femenina y la exaltación varonil. La infidelidad femenina y la exaltación varonil. Esto es. El poema ya lo conoces hasta el cansancio. ¿Sí sabes? ¿Cuenta? La casada infiel, poema de un alto grado erótico y también muy sensual. Es muy sexual este poema, ¿no? O sea, no es a como tú piensas. Tú eres un morboso, pues, ¿no? Tu vida solamente gira en la perversión, por no decir en lo pornográfico. No te hagas. Entonces, el erotismo no es algo que nosotros hayamos adquirido desde la infancia. El erotismo es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco a medida que maduramos como personas. O sea, no todos son eróticos. No todos saben admirar el aspecto físico de las personas. El erótico es aquel que siente atracción sexual por alguien admirando algún aspecto de esa persona. Te puede gustar el cabello, el rostro, la voz, la forma de pensar, su forma de relacionarse, te puede gustar sus manos, sus pies. Ese es el erotismo. Hay una atracción, ¿ya? Y esa atracción, sus amigas, no, de la persona. Ahora, esa atracción, unido con el sentimiento de respeto y de amor, se llama erotismo. ¿Está claro? O sea, el erotismo es sexualidad, atracción sexual y física, pero unido al respeto y al cariño, al amor que tú sientes por ella. O sea, que te digan que eres erótico es algo, pues, que deberías hacerte sentir halagado. ¿Ya? Ser erótico. Por eso les digo, no todos van a ser eróticos. Pocos van a aprender a ser eróticos. Mayormente son morbosos, pervertidos, muy sexuales en la vulgaridad, muy pornográficos. Con eso sí naces. Con esto sí, desde el momento que has llegado a este mundo, has nacido. Porque forma parte de tu instinto sexual. Por eso cuando estás con un varón o con una mujer en la intimidad, sabes lo que vas a hacer, ¿no? Ahí no vas a preguntar cómo se hace, no vas a decir. Por instinto lo sabes, está acá. Ahora, este poema es muy erótico. Escucha. ¿Cómo?
¿Cuentan las abuelitas? Dice así: y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. No. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Ya me mojé. Estoy empezando el poema y me dice, me voy a mojar. Termino, ya me mojé. La incontinencia, ¿no? Dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, creía que era mujer virgen, pero tenía marido, o sea, no era para nada virgen. Fue la noche de Santiago, en la fiesta de Santiago, y casi por compromiso, es decir, quien hace la propuesta del encuentro sexual es la gitana, y el gitano por compromiso, para no desairarla, le dice, bueno, vamos. Ella le está haciendo, pues, el pedido. Luego dice, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Se apagaron las luces del pueblo y en la oscuridad empezaron a cantar los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Saliendo del pueblo, empezó a tocarle los pechos. Y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. De tanto que le está tocando y acariciando los pechos, estos han saltado por sobre el vestido como un ramo de flores. Luego dice, el almidón de su enagua me sonaba en el oído. La enagua le suena en el oído, es decir, la enagua, que es una prenda íntima que usan las mujeres debajo de los vestidos, le está sonando aquí porque se la está llevando cargada en el hombro, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Parece que la enagua estuviera siendo cortada por 10 cuchillos. Se refiere a los 10 dedos que al momento de cargarla van frotando la prenda. Luego dice, sin luz de plata los árboles han crecido. Es decir, los árboles no tienen color plata. Es decir, que no hay luna, ¿no? Cuando hay luna los árboles son color plata. Dice, los árboles no tienen color plata, es decir, todo está muy oscuro. Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Claro, en la oscuridad, cuando están caminando, los perros al escucharles están ladrando. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, han pasado todos los matorrales. Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo, es decir, la ha recostado en el limo. El limo es el barro o la arena que se acumula a las orillas de los ríos. Ahí la ha recostado. En medio del río, no, al costado. En el barro. Ah, en el barro, claro, pues se podría decir así, ¿no? En el barro.
Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Se están desnudando. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Se siguen desnudando. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ahora viene la exaltación de la belleza de la mujer, lo erótico. Ni el nardo, que es una flor tan hermosa, ni la caracola, que tiene una textura tan delicada, tienen el cutis como el que tiene ella. Ni los cristales con luna relumbran con este brillo, ni la luna brilla como brilla esa mujer. O sea, es una gitana muy hermosa, muy bella. Luego dice, sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. Quieres sujetarle de los muslos, pero no puede, se le resbalan. ¿Por qué? Porque está con la piel húmeda, mojada, ¿verdad? Está a la orilla del río, pues. Está sobre el barro, como dicen. ¿Y una piel húmeda la puedes sujetar o no? No, no la puedes sujetar, se te resbala. Luego dice, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Sus muslos están la mitad llenos de lumbres porque está excitada, está acalorada por el momento sexual que está viviendo la gitana. Y la mitad llenos de frío porque, pues, está desnuda, pues, a la intemperie, junto a un río. Ahora viene la exaltación de lo sexual cuando dice, aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, él está sobre ella, montado. Potra le dice a la gitana, ¿por qué? Porque la gitana debe ser muy joven y las mujeres que son jóvenes son intensas, apasionadas, enloquecidas. Potra de nácar, nácar porque su piel debe ser morena, dorada como el nácar, pues, ¿ya? Luego dice, sin bridas y sin estribos. La brida es donde el jinete, pues, se sujeta para frenar al caballo, ¿no? Para frenar. Ella no tiene freno, no hay con qué frenarla. Y estribos, donde se ponen los pies para cabalgar, tampoco lo tiene, o sea, están desnudos, muy desnudos los dos, al momento del acto sexual. Luego dice, escuchen esta partecita que es muy necesaria. Aquí viene la exaltación de lo varonil. Dice, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Al momento del acto sexual, qué cosas habrá pasado, qué cosas le habrá dicho, pero como él es bien hombre, no lo va a decir. El gitano dice, el que es bien hombre no habla de las cosas íntimas que tiene con una mujer. El que es bien hombre, lo que hace con una mujer, se lo calla. ¿Ya? Dice, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Soy entendido, es decir, soy inteligente. Esto me hace ser comedido. ¿Qué cosa es eso? Respetuoso. Él te está diciendo que el que es hombre de verdad nunca habla de una mujer o de las cosas que hace. Y el que es inteligente siempre respeta a una mujer. O sea, el hombre inteligente sabe respetar a una mujer. Así que si algún día tú hablas de una mujer y las cosas íntimas que tienes, pues no estás siendo tan hombre, pues. Si te lo cuentas a tus amigos, a alguien, lo que has pasado, lo que has hecho, no eres un hombre. Y si más aún le faltas el respeto a una mujer, pues no eres un hombre inteligente. Mira, él sabe que es infiel. Sabe que le está engañando a su esposo. ¿Y acaso le está ofendiendo, le está humillando? No, la está tratando con respeto igual. ¿Ya? Luego dice, sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Sucia de besos porque es casada y que otro hombre la haya besado, está sucia de besos. Y de arena porque se han revolcado pues a la orilla del río. Luego dice, me porté como quien soy. Se refiere a lo viril. O sea, la gitana le ha pedido un encuentro sexual y él le ha cumplido. O sea, la gitana no puede decir que no. Está satisfecha. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Le regaló un costurero una cajita de costurería donde se guardan los útiles de costurería. ¿Para qué le he regalado? Para decirle, eres casada. Le está recordando su condición de mujer casada. Le está diciendo, eres casada, ve y atiende a tu marido. Pues tienes que remendar los trajes de tu marido. Y dice, y no quise enamorarme. Hubiera querido, ¿eh? Le ha gustado a la gitana. Y no quise enamorarme. Porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿Para qué me voy a enamorar de ella, que tanto le gusta? Porque ya es mujer casada, pues no puede hacerlo, ¿no? O sea, ya no quiere seguir adelante con eso. Eso es la casada infiel de Federico García Lorca. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Te gustó o no?
¿Ha sudado? Bien, niños, falta unos minutos para las 2 de la tarde. La siguiente clase acabaremos con Pascual Duarte, entramos a Hispanoamericana, que también es más sencillo, ¿no? Solamente nos va a demorar 100 años de soledad, que es extensísimo. ¿Bien? Nos vemos, cuídense muchísimo. Tengan bonito día. ¿Se van a casa?